Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva charla de Access User Group. En esta tarde vamos a platicar de por qué deberíamos de usar módulos de clase en nuestros proyectos de Visual Basic. Pero antes de comenzar, me gustaría que me comentaran, que me dijeran si se escucha bien y si se ve bien. Sí se escucha bien y se ve bien la presentación. Muy bien. Muchas gracias. Pues bien, vamos a comenzar rápidamente a hacer un resumen de por qué deberíamos de usar módulos de clase en nuestra programación en Visual Basic for Application, es decir, en Access. Una de las principales razones por las que, de acuerdo a la humilde opinión de un servidor, deberíamos de empezar a usar clases como programadores, es porque es el siguiente paso en el desarrollo o crecimiento de cualquier programador. Cuando un programador se va quedando rezagado o estancado en tecnología, cada vez es más difícil o poco probable conseguir nuevos clientes, nuevos proyectos y por obvia razón nos empieza a ir mal económicamente. Entonces, cuando queremos dar ese salto para ganar más o conseguir más y mejores clientes, es necesario muchas veces empezar a aprender un nuevo lenguaje de programación. Puede ser un lenguaje de programación orientado a objetos o puede ser un lenguaje de programación para la web o para lo que es móvil. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta, caballeros, porque si no hacemos eso, nos va a afectar en nuestro desempeño, ahora sí que laboral, o en nuestro alcance para agarrar proyectos. Eh, Les pido de favor que cierren todos ahorita su micrófono para que no haya interferencias. Y ya cuando vayamos a entrar a la parte de dudas y preguntas, ahora sí podamos todos eh, dar nuestra aportación. Muchas gracias. Entonces les comentaba que es importante que aprendamos a usar clases principalmente por ese objetivo. Visual Basic 6, por citar un ejemplo, que es el antecesor a Visual Basic for Application, incluso Visual Basic 6, aunque ya está descontinuado por Microsoft y aunque ya muchas empresas reemplazaron los desarrollos o programas que se hicieron con Visual Basic 6 a las nuevas tecnologías, .NET, Java, Python, etcétera, e incluso Visual Basic 6 tiene la capacidad de trabajar con clases. Como en la sesión anterior, uno de los miembros del equipo, Octavio, mencionó, las clases es un tema ya muy viejo, no es un tema moderno. Este de las clases se usó desde casi los inicios de la programación. Que Access nos da la oportunidad de trabajar o programar sin la necesidad de usar clases, es cierto, pero cuando queremos dar ese brinco de trabajar de forma lineal por medio de funciones a trabajar con objetos, se nos abre un nuevo panorama, se nos abre un nuevo horizonte a poder crear aplicaciones mucho más complejas e incluso dentro del propio Access o Visual Basic 6 y obviamente al trabajar con clases y al familiarizarnos con las clases, cuando pasamos a los nuevos entornos de desarrollo de programación de alto nivel como Python, Java, C Sharp, C++, Borland, etcétera, etcétera, ya se nos hace más fácil entender la codificación que se hace a esos niveles.
Si alguno de nosotros quisiéramos trabajar en empresas grandes como Facebook, Amazon, Twitter, Google, y no sabemos usar clases, obviamente estaríamos rezagados, es la verdad. E incluso, si quisiéramos trabajar, por ejemplo, con PHP o JavaScript para la web, forzosamente, tarde que temprano, se van a tocar el tema de las clases. Entonces, caballeros, damas y caballeros, los que estén conectados, es muy importante que tengamos esto en mente si queremos actualizarnos y no quedar rezagados. Es muy importante esto porque yo mismo lo noté, a mí me pasó hace ya varios años, que cuando yo trataba de copiar un ejemplo de la web o quería implementar algún funcionamiento ya más avanzado, cuando tocaba el tema de las clases y que el objeto y que si la clase persona y que si la clase vehículo y que si la clase empleado y que si la clase pedido, como no lo comprendía en ese momento cuando lo estaba estudiando, aunque en la escuela sí te lo explican, pero siempre lo explican muy por encima, son pocas las escuelas que realmente te dejan claro que es un módulo de clase, me di cuenta que pues no podía avanzar y tenía que escribir mucho código, tenía que, bueno, no reutilizar, sino volver a escribir muchísimo código, perdía tiempo, pero lo más importante, me estaba quedando rezagado. Entonces, una vez que aprendí las clases, porque cuando dije, tengo que aprenderlas, no solamente fue aprender cómo se programa una clase, sino entender los alcances que tiene una clase. No solamente qué es y para qué funciona, sino hasta dónde puedo llegar con las clases. Y fue entonces cuando me metí de lleno, primero a las clases de .NET, luego me metí a las clases de otros lenguajes como Java o Python, y me di cuenta que todas tienen el mismo comportamiento. Una clase es como un plano arquitectónico en el cual trazamos, por decirlo así, un modelo, codificamos el comportamiento que va a tener cierta cosa o cierto objeto o cierto documento dentro de nuestro sistema. Y dicho objeto va a poder tener sus métodos propios que van a funcionar o le van a dar funcionalidad al objeto. También la clase va a tener sus propios atributos, son las características del objeto. Como en cierto momento lo dije aquí mismo en Access User Group, si tratamos de copiar el ejemplo de la vida, es decir, un cliente tiene un nombre, tiene un RFC, tiene un código postal, tiene un root o un DNI, lo llaman diferente en diferentes países, esa sería una propiedad. Pero cuando el cliente compra es una acción. Cuando queremos calcular el saldo de un cliente es otra acción. Entonces, cuando tratamos de hacer todo eso en programación con módulos, se vuelve muy complicado. Demasiado, diría yo. Y cuando lo usamos con una estructura de clases bien pensada, bien diseñada, se vuelve mucho más dinámico, más fácil de entender, más fácil de implementar y lo mejor de todo, más fácil de replicar. En esta charla vamos a ver el siguiente ejemplo que estuve preparando con esta base de datos. En esta base de datos que están viendo en pantalla, tengo una simple tabla de clientes. Ya está preparada. La tabla tiene estos campos que están viendo en pantalla. Tenemos el ID, razón social, nombre comercial, el correo electrónico, el teléfono, saldo del cliente y el estatus. Es una tabla muy sencilla. Solamente es un ejemplo. Y aquí tenemos un buscador. Este formulario buscador, lo único que va a hacer, porque quiero simplificar
al máximo el por qué usar clases. Este buscador lo que hace es que en base al ID que pongo aquí, me busca la información del cliente. Este formulario no está conectado a ninguna tabla y en el evento hacer clic del botón, lo que estamos haciendo es que estamos invocando esta función que está declarada en un módulo estándar y nos está devolviendo un record set. Vamos a ir a la definición de la función y como pueden observar en la parte izquierda de la pantalla, me seleccionó el objeto módulo. La función es esta que estoy seleccionando, que se llama cliente getData. Me devuelve un record set y es una sola línea, muy sencilla. Ustedes podrán decir, pues por eso me gustan los módulos, ¿no? Porque yo no tengo que construir nada, nada más invoco la función y ya está. Pero si yo quisiera en específico el nombre de este cliente, tendría que hacer otra función que ahora me traiga el puro nombre. Si ustedes notan, quiero que vean que esta parte del código que estoy seleccionando se parece mucho a la parte de código que tengo aquí arriba. Empezando en este momento ya estoy repitiendo código. Y a lo mejor ustedes dicen, bueno, pero son 2 líneas de código, Samuel, no hay tanto problema. Puede que sí, pero ¿se imaginan si por alguna razón el día de mañana esta tabla clientes ya no se llama clientes, sino ahora vamos a suponer que se llama TBL clientes? Como tenemos 2 veces esta tabla, aquí y acá, tendríamos que empezar a la hora de hacer ese cambio en el nombre de la tabla, tendríamos que empezar a hacer ese cambio en todo el código que tengamos en el sistema. Y aquí se ve fácil, pero imagínense que su sistema ya tiene 200 tablas o 300 tablas, 400 formularios, y tener que hacer ese cambio, créanme que no es tan fácil, por un lado. Por otro, muchas veces a la hora de programar, programamos consultas y en dichas consultas hacemos referencia a el nombre de la tabla. Les pido por favor que revisen si tienen apagados sus micrófonos para que no haya interferencia. Muchas gracias. Entonces, imagínense, vuelvo a repetirlo, imagínense que ese nombre de tabla está en código y está dentro de una consulta y luego tengo una macro donde también le puse el nombre, se vuelve todo un relajo. Y luego si quiero recuperar la razón social del cliente, entonces tengo que crear otra función que me devuelva la razón social del cliente. Pero si quiero recuperar, por ejemplo, el teléfono, el email, el saldo, el estatus, tendría que estar creando una función para cada cosa, volviendo nuestro código pues muy grande, estando repitiendo código en un lugar tras otro de forma innecesaria. Muchos dirán, pues es que el primer código que nos enseñaste, Samuel, es la solución, porque podemos mandar a llamar el record set, como lo mandaste a llamar aquí. Y ya que lo mandaste a llamar, luego ponemos pues, los campos y ya, fácil. Sí y no, porque una vez que abro el record set, desconozco cómo se llaman las columnas. Por lo tanto, tengo que invertirle tiempo para ir a analizar la tabla y estar viendo, a ver, ¿cómo se llama la columna esta? Ah, y luego me tengo que regresar y la pongo. Y luego me regreso, la segunda columna, la tercera, la cuarta, la quinta, ya tengo todas las columnas. Pero si ustedes recordarán, por ejemplo, la columna de razón social y nombre, también las tenía declaradas en estas otras 2 funciones. Entonces, cada vez nuestro código se empieza a hacer más, más como esparcido. Es decir, tengo
prácticamente el mismo código por muchas partes, ¿no? Y entonces para darle mantenimiento a ese código se vuelve ya muy complejo. Por lo menos nos va a llevar tiempo. Además que no es un código muy elegante, por ejemplo, que digamos, porque por ejemplo, y yo me acuerdo que se llama clientes JED-ID, pero ¿cuántos clientes tenemos? Ah, pues tengo clientes de nombre, tengo cliente de razón social, ¿y esta función de qué es? Ah, no, pues quién sabe, no sé si sea de Access o de una librería, no, pues quién sabe. Y este proyecto, clases, ¿cuál es? Es mi proyecto, es un complemento. Y empiezo a tratar de recordar qué funciones tengo para darle tratamiento a los clientes y resulta que pues aquí tengo un montón de información que no necesito en este momento. Tengo un montón de funciones, propiedades propias de Access, pero en este momento no me ayudan en nada en absoluto. Solamente lo que me hacen es confundirme. En mis inicios, cuando yo empezaba a programar, yo lo que hacía a los métodos les ponía la palabra mi, para que cuando yo pusiera la palabra mi, yo supiera que esos métodos eran propios, o sea, eran los que yo escribí. Y cuando tengo dos o tres funciones con la palabra mi, pues es fácil. Pero ¿qué ocurre si ya tengo 1000 funciones? Aún así tengo que volver a escribir mi, ay, ¿cómo era? ¿Cómo empezaba? ¿Era cliente? No. ¿Era seleccionar? No me acuerdo. Y entonces mis funciones tenían que ser muy específicas y muy repetitivas en el nombre de la función. Mi clientes, obtener RFC, 1000 clientes, obtener código postal, entonces se vuelve muy complejo. Yo sé que muchos me van a decir, pero es que es práctico, es que es fácil de programar, pero vuelvo a repetirlo, señores, no siempre vamos a poder programar en el ambiente o en el lenguaje que nos agrada. Hay veces que vamos a tener que evolucionar a un lenguaje de más alto nivel. Entonces, si ustedes notan, el código es muy simple, este código, pero es tan simple que si lo quiero reutilizar, prácticamente tengo que rehacer muchas cosas en otro proyecto. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero ahora con clases. Vamos a abrir este formulario donde ya tengo preparada una lista y donde yo hago clic en la lista, me presenta los datos en la parte derecha del formulario. Este formulario es muy sencillo, lo reconozco, no tiene ahorita diseño, pero lo que hace es que responde al evento de la lista y aquí tenemos un subformulario que cuando hacemos clic en la lista, vamos a irnos al código, cuando hacemos clic en la lista, aquí estamos declarando una variable pública que representa la instancia de la clase cliente y esta clase se instancia o se carga en memoria haciendo referencia a la clase que cargamos previamente del subformulario. Porque hay que recordar que cuando tenemos un subformulario dentro de un formulario, el primer formulario que se carga es el subformulario. Entonces, si nos vamos al evento load del formulario, en el evento load estamos construyendo la instancia de la clase. Y gracias a que las clases son objetos, podemos utilizar o declarar una variable que captura eventos o variable con eventos. Y gracias a eso podemos empezar a darle mucha más funcionalidad a nuestros sistemas. Nos quitamos de la limitante de usar funciones globales o funciones públicas y empezamos a darle el poder que puede tener nuestra programación. Aquí estoy seleccionando que en el evento localizar que se encuentra en mi clase cliente, si ustedes notan, el evento me está devolviendo una variable
de tipo cliente. Y esta variable, cuando digo quiero un campo de mi variable, aquí ya me los enlista, los campos. Tengo todas estas propiedades que son campos o atributos y también tengo el método o la subrutina o la función buscar, aunque está escrita en inglés, pero es buscar. Pero si ustedes notan aquí ya no me confundo. Aquí ya no tengo por qué adivinar. Ya no me sale una lista interminable. Aquí me sale exactamente lo que necesito, no más. Entonces la clase lo que hace es que me ayuda a ser más eficiente en la programación. Me ayuda porque si esta clase yo la exporto de mi proyecto, la puedo reutilizar en cualquier otro proyecto sin ningún problema. Esta clase, ¿cómo fue construida? Primero tenemos un evento que es localizar o cliente localizado, donde recibe un parámetro de tipo cliente. Recuerden que la clase se llama cliente. Entonces tenemos una clase que devuelve un evento que, por decirlo así, podríamos decir que se está devolviendo a sí mismo o a sí misma. Esta clase tiene estas propiedades privadas, es decir, no se pueden visualizar desde fuera de esta clase, pero para poder recuperar su valor tenemos estas propiedades que son de solo lectura porque no tiene el método set o let, sino solamente tiene el método get, que es recuperar. Entonces estas propiedades son de solo lectura. Tenemos otro método que se llama init class. Lo que hace es que limpia nuestras variables. Y aquí tenemos otro método que se llama find, es decir, buscar. Y aquí sí estamos usando la instrucción SQL que teníamos hace rato, pero ya no tengo por qué estarla copiando por otros lados. Aquí tengo la instrucción y aquí la puedo reutilizar porque este find lo puedo reutilizar en cualquier lado del código porque digamos que se va junto con la clase. Es decir, este método find es parte de la clase. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer para que funcione es declarar la clase y una vez declarada la clase, hacer que funcione o invocarlo. ¿Cómo se haría? Muy sencillo. Creo un nuevo formulario, así de sencillo. A este formulario no le voy a dar diseño, le voy a poner un botón. A este botón le digo que declaro una variable de tipo C. La variable C es de tipo cliente. Le digo que mi C es una nueva instancia de cliente. Luego le digo que C.find. Ya lo tengo aquí, ya está preparado. Ya no tuve que escribir más. Y luego le puedo decir que en base a un input box, me regrese algo y ahora quiero el mensaje. Quiero un mensaje que me regrese, por ejemplo, el email quiero el email del cliente que se va a buscar por el ID. Guardo el formulario, ejecuto el formulario, le doy clic, le digo, bueno, me faltó ponerle texto, pero le digo que el ID es 1. Vamos a ver. Algo me pasó aquí. Ingrese el ID. Vamos a ver, vamos a hacerlo poco a poco. Le damos 1. Aquí está el ID. Aquí está todo muy bien. Ah, sí. ¿Qué me falló? Que no estoy devolviendo aquí. Fíjense, aquí en tiempo real, delante de ustedes, soy programador, soy imperfecto, soy humano como el resto de la comunidad. Se me olvidó devolver algo, porque aquí es una función. Y una función se supone que va a devolver un cliente. Pero en esta parte del código no estoy devolviendo nada. Entonces, tengo un error. ¿Cuánto me voy a tardar en solucionarlo? Pues
Eso es lo que tenía, esto es lo que me faltó. Devuelvo la clase que ya construí. Recuerden que las propiedades ya tienen su valor. Y como estoy devolviendo el objeto, ahora sí observen que la secuencia del código ahora pasa al correo electrónico y me devuelve el correo. Entonces ya implementé mi clase. Fíjense, ya implementé mi clase, ya la hice funcionar. Mi clase tenía un error. ¿Y cuánto me llevó a localizar el error? Nada. Y como esta clase, supongamos que está siendo usada por otros formularios e incluso por otros sistemas aparte, porque recuerden que podemos hacer que Access use de referencia otras bases de datos. Y entonces con un solo movimiento corregí un montón de errores por un montón de lados. Porque como todos consumen, vamos a suponer que tengo varios formularios que consumen esta misma clase, tengo otros sistemas que consumen esta clase. Al yo solucionar este error, se solucionó todo. Vamos a probarlo. Ahora es el 3. Y me dice que este es el correo del 3. Entonces, si ustedes pueden notar, e incluso, permítame tantito. Si ustedes pueden notar, e incluso estos buscadores están respondiendo a un evento. ¿Cómo es que responden al evento? Ya lo hemos visto muchísimas veces en otras charlas, pero vamos a repasarlo aquí. A la hora de cargar, ya habíamos quedado que a la hora de cargar el subformulario, crea una nueva instancia de la clase ya está lista, el formulario principal, que es el que se llama From Clientes LB, que significa List View, ya se cargó, hace referencia a la clase, hago clic, entonces al hacer clic, hago referencia a la clase, invoco el método buscar, busco al cliente por su ID, lo localizo, cargo los datos en las variables temporales, realizo el evento, que es aquí en esta parte donde estoy, realizo el evento y el evento es cachado ahora por el formulario cliente, que a su vez es el subformulario del formulario principal. Y luego muestro los valores de cada propiedad, como lo pueden ver. Voy recorriendo las propiedades y cada propiedad me devuelve el valor que tengo en memoria almacenada de forma local y termina la ejecución. En tiempo récord, es decir, muy rápido. Esto funciona muy rápido. Y si a esto vamos a suponer que estamos con una base de datos remota y implementamos o complementamos el código con tecnología ADO y con SQL Server o con MySQL o con Postgres o con Oracle, entonces nuestro sistema es cuando se empieza a ser robusto. Porque recuerden que con los eventos no solamente podemos hacer algo tan sencillo como esto, mostrar información. Podríamos hacer cosas más complicadas como enviar un correo electrónico, etcétera. Por ejemplo, fíjense bien, si yo quisiera aquí tener la funcionalidad de poder enviar correos electrónicos, es tan sencillo como decir que quiero datos externos de una base de datos, quiero importar el objeto, me voy a Access User Group, me voy a esta base de datos de emails, importo el objeto, le digo que es un módulo que se llama email. Y ya tengo aquí toda la funcionalidad para importar correos. Perdón, para enviar correos. Aquí los puedo hacer de forma masiva, los puedo hacer de forma individual y ya tengo toda mi clase preparada. Si yo quiero mandar un correo, lo puedo hacer tan sencillo como poner aquí un botón y eso sí, tengo que configurar si es POP, si es el famoso los puertos del POP3 o si es el SMTP, el nombre de usuario, contraseña, eso sí lo tengo que hacer, es una configuración. La puedo meter en una tabla o la puedo meter en un formulario. Puedo hacer un montón de cosas.
pero ya está preparada la clase. Aquí está. Ya no tengo que estar reprogramando. Entonces, si resumimos esto para que abramos la charla a los demás miembros que quieran eh, dar su punto de vista, lo resumiría así. ¿Por qué debemos de usar o por qué deberíamos de usar clases en nuestra programación en Visual Basic? Primero, para que nos vayamos entrenando y preparando para pasar al siguiente nivel como programador. Yo creo que ese es el primer punto. Segundo, si nos acostumbramos a manejar clases en Visual Basic y por alguna razón después tenemos que tocar código de otra persona que ya usaba clases, no nos va a asustar. Imagínense que hay un nuevo cliente que dice, ¿sabes qué? La persona que me desarrolló este sistema en Access ya se fue, la corrimos, lo que sea. ¿Puedes atendernos? Imagínense que usted, sí, ¿cómo no? Sí, por supuesto, mira, te voy a cobrar tantos dólares la hora, etcétera, etcétera. Se meten al código y, oh, sorpresa, usa clases. Y entonces ustedes o nosotros, ay, pero ¿qué crees? Como está usando esto, mejor lo hago a mi manera. Pero recuerden que, por ejemplo, los módulos de clase, perdón, los módulos estándar no me permiten publicar eventos. Me manda error. No puedo publicar un evento. No puedo crear una propiedad aquí y solamente quiero ver esa propiedad. Aquí está la propiedad X. Y si yo me voy a cualquier formulario, donde tenía en el buscador, si me voy aquí y le pongo X, pues ahí ya salió la propiedad, pero X ¿de qué es? ¿A qué hace referencia? ¿De dónde sale y qué hace? No, pues quién sabe. Entonces, se tendrían que invertirle tiempo a ir a analizar el código, a ver qué hace. Ya me vine aquí a la función, ya estoy aquí en la función, ok, ya tengo aquí el código, pero ¿qué diferencia hay entre esta parte del código y esta y esta? Perdón, esta. Pues yo lo veo casi igual. La diferencia es que esta me trae el nombre, esta me trae el RFC y esta me trae todo, ¿no? Esa es la única diferencia. Es decir, estoy usando tiempo, estoy usando cerebro para tratar de solucionar algo que, como no está estructurado, como no tiene una estructura, no tiene una pertenencia, hay que andar no adivinando, sino investigando qué se supone que hace. En cambio, si vemos la clase mail tiene dos métodos, new instant y mandar correo. Nada más, eso es todo. Si queremos analizar la clase mail, pues sí tiene bastante código, pero ya podemos ser más específicos, ya sabemos de qué estamos tratando. Por ejemplo, si en este formulario que hice rápido le agrego otro botón y en este botón le pongo enviar, que es enviar correo, y este botón, yo no quiero escribir tanto código, así que le pongo M de mail, aquí está, mail, creo la instancia, y luego digo que primero el mail lo tengo que configurar. Bueno, si a lo mejor no me aparece porque luego Access se pone delicado. No me aparece porque no he importado la referencia. Fíjense bien, Al copiar, qué bueno que está pasando esto en tiempo real para que vean cómo es rápido trabajar con clases, se soluciona. Por ejemplo, me falta el CDO. Entonces, compilo, me manda error, me dice que no se encuentra el tipo. Vamos a importarlo, vamos a agregar la referencia rapidísimo. Por aquí está. Listo. Copio, compilo, ya está.
Entonces tengo mi mail, punto, y observen, ya tengo lo que necesito, no más, no menos. Puedo crear una nueva instancia, puedo enviar el correo, puedo pasar los parámetros de password, nombre de usuario, tipo de método, tipo de autenticación, tipo de servidor, tipo de puertos, si requiere seguridad, y ya, no hay más. ¿Ya observaron? O sea, ya me puedo concentrar que aquí necesito un password, chalá, y es más, no quiero estar escribiendo mail a cada rato, entonces hago referencia al objeto y ahora le digo que quiero el username, que es este, y quiero el tipo de método, que puede ser X. Obviamente esto no va a funcionar, nada más es un ejemplo. Y este va a ser el tipo 1 y el servidor es google.com. ¿Y qué más me falta configurar? Dos cosas, el puerto, que es, no sé, y por último, si requiere o no seguridad. Ah, falso. ¿Ya ven? Hasta me va diciendo de qué tipo de dato es. No tengo que andar adivinando. Ya sé de qué tipo de dato es. Y ya que lo tengo configurado, le digo que mande el correo. Y aquí me dice los parámetros que necesito el correo, de quién, para quién, el nombre el título del correo, etcétera, etcétera. El objetivo de la charla no es enseñarles cómo funciona esta clase de emails, sino por qué deberíamos usar clases en nuestra programación. Ahora imagínense que podamos tener nuestra, como se los comenté en cierto momento, nuestra propia DLL, donde ya trabajé y me rompí la cabeza con un proyecto, me quedó bien, lo encapsulo en algunas clases, eso lo tengo en un proyecto aparte de Visual Basic for Application, es decir, en un proyecto de Access, y después hago referencia a él. Y ya, por ejemplo, si a este proyecto que estamos viendo aquí, yo le agrego uno de mis proyectos rápido, que es este, que ya lo tengo preparado, lo pego, agrego la referencia, le digo que está en este proyecto, Access User Group, archivos, quiero la base de datos esta, ya agregué la referencia y puedo hacer cosas como, por ejemplo, bueno, esto lo voy a comentar porque esto no nos va a funcionar. Lo que quiero es hacer referencia a la mejor a mi proyecto. Permítame tantito. Ahí está. Como que no se cargó bien la referencia. Voy a volver a cargarla. Ah, ya, ahí está. Ahí está la referencia. Voy a volver a depurar. Ahí está. Entonces le digo que Access Develop Expert y permítame tantito porque como lo estoy haciendo todo muy rápido. Ok, ahí está. Entonces, por ejemplo, si abrimos este proyecto, podemos ver que este proyecto ya tiene todas estas clases preparadas. Todas estas clases ya están preparadas con mucho código, con muchas utilerías. Y entonces podríamos hacer uso de muchas de estas utilerías. Tenemos una clase que nos convierte colores. Tenemos una clase que nos ayuda a trabajar con botones. Tenemos una clase Computer que nos permite trabajar con la motherboard, la BIOS, el sistema operativo. Tenemos una clase para excepciones, mensajes. Tenemos una clase para errores, poder manejar errores, para poder manejar combo box, para poder manejar nodos, Sinter Ribbon, esta todavía no está terminada, textbox, propiedades y darle más poder a los textbox, tree views,
validaciones de errores, etcétera. O sea, podemos tener un sinfín de programación y ya la tenemos compilada y preparada y lista para poder usar de ella. Entonces, en resumen, caballeros, si queremos pasar al siguiente nivel de la programación, no hay otra. Tiene que ser con clases. Porque de lo contrario, si no entendemos las clases aquí en Visual Basic para aplicaciones y damos el salto a Python o C Sharp, perdón que se los diga, pero menos le vamos a entender. Esa es la charla de hoy. Me gustaría que hubiera un intercambio entre los 18 participantes que somos y que me dieran su punto de vista, por favor. Hola, ¿me Sí, escuchas? sí, te escuchamos. Hola, soy Pablo. Mucho gusto. Mira, sobre el tema de las clases, yo por azar lo descubrí hace unos años atrás. Y era porque tenía que hacer repetitivamente llamados a una cierta tabla de SQL, ¿ya? Enviado. Entonces dije, voy a hacer no una clase, sino voy a hacer un módulo normal y lo llamo. Pero tenía el problema me reí mucho cuando tú escribiste MY, ¿ya? Porque me pasó exactamente lo mismo. Como tenía más de 600 formularios realizados, tenía un montón de procedimientos y todo, me pasó exactamente lo mismo. Entonces, al generar la clase, claro, toda la basura, entre comillas, que no usas, desaparece. Y realmente me cambió harto mi forma de programar, el descubrir por casualidad, porque no fue mi idea de primer minuto para resolver el problema, sino fue una consecuencia de... ¿ya? Eso es porque generalmente uno se autoforma, entonces como la autoformación no es tan buena, ¿ya? Por eso esto me pareció súper bueno, súper, ¿cómo me podría decir? Didáctico, porque en realidad, si nosotros tuviéramos esta formación, no sé, en mi caso, 20 años atrás, no habría cometido tantos errores o pérdida de tiempo de programación. Así que te felicito, excelente lo que hemos visto. Muchas gracias, Pablo. ¿Algún otro comentario? Una pregunta. Sí, bueno. Adelante. Adelante. Hola, ¿alguien va a hablar o puedo preguntar yo? Tú, adelante. ¿Qué tal? Bueno, pues soy Víctor aquí de Guadalajara. Mucho Mira, gusto. gracias por la charla. Yo llevo 15 años manejando Access, no sé nada de Visual Basic, más que cositas que se necesitaban, pues ya las pegaba y buscaba en los foros. Y pues he hecho más de 50 programas a fábricas chiquitas y pues todo ha trabajado muy bien. Pero pues veo que tengo que dedicarme a otra cosa más arriba. Pero bueno, aquí un comentario. Ya me cansé de estar haciendo programas y programas y programas. Ya mejor voy a hacer yo, como me dedico a costos y también controles, mejor voy a hacer mi programa de costos, ya como fijo mío, porque ya me cansé de estar haciendo tantos programas para cada empresa. La pregunta es la siguiente. Si usar este método de clases y esas cosas, con Access, cuando hago un programa, ya que lo avancé y surgen nuevos elementos que el cliente ni detectó, ni tampoco yo, y se detecta en la marcha, tengo que rehacer el Access y es tardado y cansado, aunque ya tengo práctica por tantas veces que he hecho eso, esa forma. Entonces la pregunta es, si uso Visual Basic y esto que tú comentas, cuando tenga que ser en el programa reajustes, ¿es sencillo o como con Access totalmente? No. Versión 1, versión 2, versión 3 y arranco una nueva versión porque trae cosas nuevas en el Access. Entonces, pues, si con Visual Basic me puede evitar, aunque ya no quiero programar y me cansé de programar a la medida, pero en caso que lo hiciera, es más sencillo rehacer un programa o es arrancar de ceros. Muchas veces me ha tocado
con Access. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Víctor, Víctor, mucho gusto, Víctor. Mira, mi recomendación a este humilde servidor o a este punto de vista sería la siguiente. Yo te recomendaría que le invirtieras tiempo a tu propio desarrollo, que tú llevaras ese control de versiones y que en vez de venderlo, que lo rentaras. Eso es a lo que yo me dedico. Tú haces tu desarrollo. Vamos a suponer que tú dices, de todos los 50 o no sé cuántos hayas hecho, de todos los sistemas que he hecho, el más completo es este, el número 20. Entonces agarras el número 20 y empiezas a complementarlo de las pequeñas cositas que tienen los demás. Es cierto que vas a necesitar tarde que temprano meterte al mundo de la programación si quieres que tu sistema pueda ser escalable. Porque si no te metes al mundo de la programación, Access sin Visual Basic está muy limitado. Mira, quiero que te imagines que Access es un Ferrari, pero cuando no usas código Visual Basic es como si no pasaras de primera. A lo mejor alcanzas a pasar a segunda, pero el Lamborghini Diablo tiene hasta séptima velocidad. Entonces, el estar rehaciendo y rehaciendo y rehaciendo aplicaciones, obviamente, pues sí es muy cansado. A nadie le gusta eso. Lo que hace, por ejemplo, Microsoft con Windows es que parte de una base y la ha ido mejorando, la ha hecho más grande, más robusta, es decir, la va enriqueciendo. Entonces es lo mismo que te sugiero. No hay y que romper. aquí una observación, pues una aclaración. No hago la misma, sino como tengo diferentes clientes, cada quien quiere diferentes cosas, he hecho más de 50 distintas, todas, diferentes de cuestión, totalmente distintas. No es lo mismo, son diferentes. Sí, Entonces, pero me refiero a que la hagas modular. Me explico, o me voy a tratar de explicar. Juntas todas tus versiones de todos tus sistemas en una sola base de datos, pero a la hora de vender, la vendes por módulos. Obviamente tienes que implementar algún tipo de control para que de acuerdo a, no sé, cierto código que tú le pongas, se activen o se desactiven ciertas funcionalidades. Por ejemplo, al cliente A le vendes control de costos o gestión de costos, vientos. Pero al cliente B le vendes compras. Al cliente C le vendes nómina. Entonces, tú cuando toques una base de datos, realmente estás actualizando todos los sistemas de todos tus clientes. Pero con la diferencia es que si el cliente A, aparte de costos, quiere nómina, pues te tiene que pagar un poquito más. De esa manera es te conviene más, hablando en dinero, porque tu tiempo invertido está bien invertido. No sé si me alcanzo a dar a entender. sí, ajá. Bueno, aquí puede ser otro detalle, como aclarando más. Lo que pasa es que no son programas, lo que ya existe de nóminas, etcétera, yo no programo lo que ya existe. Las cosas que ellos tienen control interno muy particulares, que son súper específicas para esa empresa, como soy químico en alimentos y programo cosas y controles internos, son cosas muy distintas una de otra, que no le funciona a uno ni a otro porque es particular, muy particular. Entonces digo que he hecho muchos programas totalmente distintos, que no son comunes, que no son comerciales, que no es nómina, que no es almacén, son controles internos, son ideas de ellos, son cosas que se les ocurre y que he hecho esa parte. Entonces, o sea que no es una cosa estándar como que ya existe en el mercado, no. Yo hago lo que ya existe, digo que lo compro en el mercado, yo invento las cosas que vemos que no existen. Entonces, la pregunta era, si quieres habla, compañero. No, termina. La pregunta era. Entonces, la pregunta era que, por ejemplo, me pide un cliente, ¿sabes qué? Quiero fabricar chamarras con las medidas de tal parte y hazme un programa para mis chamarras. Ya lo hice. ¿Sabes qué? No, también quiero hacer ahí vestidos, pero es distinta cuestión. Entonces ya veo, trato de agregar, pero a fin de cuentas no. Tengo que mejor arranco otro de ceros y ya agrego una nueva estructura donde se contemple chamarras y vestidos.
Luego, ay, ¿sabes qué? Es que también tenemos que hacer otra cosa que vamos a meter. Y llega un momento que digo, no, mejor hago un programa nuevo porque es una cosa nueva. Entonces, si con esto de Visual Basic sea tan flexible que tenga que usar, que no tenga que rehacerlo de nuevo, sino este mismo fácilmente, porque a veces en Access es más complicado de que ya tengo hecho, tratar de acomodarlo, no, es mejor hacer un nuevo nacimiento. Por ejemplo, si traigo un bochito y quiero un carro de carreras, o quiero una troca de volteo, o quiero una cisterna de agua, entonces es mejor arrancar pues mi cisterna y mando un lado al bochito, porque ya al bochito le puse cosas y quedó incómodo, mejor arranco directamente el carro cisterna. O sea, es algo más distinto y la arranco de cero. Entonces, si con Visual Basic me puedo ahorrar el arrancar de cero, porque en Access sí es más conveniente muchas veces arrancar algo nuevo de cero. Depende mucho de cómo hayas, del diseño de tu aplicación, pero definitivamente iniciar algo de cero siempre es muy talachudo. Sí. Precisamente, Pablo, ¿ibas a comentar algo? Sí, quería responderle. Yo, ha visto, porque tengo como la respuesta como concisa para él. ¿Ya? Bien. Mira, listo. Primero, tú tienes que aprender lo que se llama fork. ¿Ya? Busca Google, pone fork. ¿Qué significa? Que fork básicamente es como una bifurcación de lo que estás haciendo en un programa X. ¿Ya? Por ejemplo, imagínate tú tienes un programa muy simple que se llama de contacto. Clientes contacto. Entonces, básicamente es un formulario de contactos donde están los puros clientes. Entonces, tú dices, oye, ¿qué? Tiene el nombre, root, teléfono y listo, el correo electrónico. Pero viene otro, y esa agenda te funciona para todos los sistemas. Entonces tú tienes ese microsistema que es un contacto, ¿ya? Que tú después lo puedes copiar y hacer un fork, por ejemplo, y agregarle, aparte de contacto, agregarle, no sé, una ruta donde vive con geolocalización, por si te alguna cosa. Entonces, ¿por qué es tan importante la explicación de Samuel? Más allá de que tú tienes que pasar de cero, en realidad no empiezas de cero. ¿Por qué? Porque hacer un módulo, una clase en Visual Basic Application, te permite que todo ese tiempo que tú invertiste en hacer la clase se reutiliza. ¿Me entiendes? Entonces, tú dices, pero que este programa es totalmente distinto, este aplicativo es totalmente distinto a otro, pero va a haber una estructura que va a estar, no sé, el 80%, el 90%, quizás en el caso, por ejemplo, de un correo, en la clase email, no va a ser siempre el máximo, no va a haber top, no va a haber un fork. ¿Por qué? Porque ya se ocupa el 100% de la clase. Entonces, lo que tú tienes que hacer como programador es siempre buscar de tus aplicaciones qué cosas son estándar, qué cosas tú puedes hacer en las clases y dejarlas como preparadas para los distintos tipos de programaciones, o sea, de sistemas que tú crees. Entonces, Ok. Sí, muy interesante, muy bien. Entonces ahí como tenía aquí Samuel su lista a la izquierda de todo lo que había inventado, desarrollado, pues también ahí haciendo la lista para que se vaya utilizando para otras cosas que vayan surgiendo. Muy bien, pues muchas gracias. A ti, Héctor. No sé si alguien más quiera comentar algo. Si les pareció, Alguien está con un sonido ahí que nos está metiendo música. gracias. ¿Alguien más que quiera decir por qué sí o por qué no usar clases? Sí. Buenas tardes. Bueno, Adelante. Buenas tardes. ¿Me confirma que me escucha, por favor? Sí, se te escucha. Se te escucha. Gracias. Mi nombre es John Ochoa, desde Colombia. Aunque llevo poco tiempo trabajando con Access, es una herramienta que me encanta. Llevo programando en Visual Basic para aplicaciones, pero jamás he construido una clase. Excelente el webinar de hoy, porque digamos le abre a uno, me abre particularmente, y hablo por mí, le abre a uno la mente de lo que tiene que aprender con los ejemplos que acabaste de mostrar. La pregunta es, si necesito comenzar a aprender
¿cuál es el mejor libro, el mejor manual, sea digital o en pasta, que yo pueda tomar para aprender de la manera más rápida posible cómo programar una clase? Ok, mira, en los videos anteriores de las charlas que he dado, que están en la página de YouTube de Access User Group, en algunos de los videos de las charlas que he dado, he puesto algunos links, sobre todo en la charla anterior. Puse algunos links porque me pidieron referencias de donde tú podrías empezar a entender o a estudiar qué son las clases. Pero fíjate que en YouTube ya hay mucha información de las clases, muchísima. Tú nada más te metes a YouTube, le pones qué es una clase en programación, por ejemplo, y te va a arrojar cientos, si no son miles de videos donde te van a enseñar qué es una clase en Python, en C Sharp, en Excel, en Access, en .NET, en Visual Basic, y te vas a dar cuenta que todos dicen lo mismo. Es un objeto que admite propiedades, que admite eventos, que puede crear instancias. Si ves mis videos, te vas a dar cuenta que puedes usar eventos, puedes usar suplantaciones, puedes usar lo que se conoce como implementación o interfaces, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que hay muchísima información en la web. Sin embargo, también hay un manual, podría decir que es manual, que encontré en la web y déjame acuerdo dónde lo dejé. Se llama así, BBA, déjalo abro para que lo veas. Este no lo hice yo, no lo escribí yo. Este hace años, allá por el 2012 lo encontré. Comencemos a programar con Visual Basic para aplicaciones en Access y está escrito por Eduardo Olaz. Son todas estas entregas, son 21 entregas y en estas 21 entregas está muy bien explicado, a mí me gustó mucho, de hecho me ayudó mucho para entender un poquito más lo que eran las clases. Y la verdad te lo recomiendo mucho. No sé si todavía sigue en la web, yo supongo que sí, porque aquí te explica desde todo, la diferencia entre un byte, un bit. eh, También en la web de Nikito hay información de las clases, en la web del Búho también ahí hay otra enciclopedia de muchos ejemplos. Y ustedes van a notar que los mejores programadores de Access del mundo usan clases. No con esto quiero menospreciar a nadie. Simplemente es un comentario. Cuando usamos clases, vuelvo a repetirlo, se nos abre el mundo. Es como si nos liberaran. Es como si Access dijera, no, yo te tengo restringido hasta aquí. Y cuando entramos al código fuente, es como decir, casi, casi, haz lo que tú quieras. Llama a APIs, llama a la web, llama a Windows, haz lo que quieras. ¿Sí me explico? Entonces, contestando tu pregunta, primero te recomiendo que busques en la web de Nikito o busques el manual que te acabo de enseñar y pues también que veas videos de YouTube. No sé si te conteste. Bien. Samuel, Muy bien, Samuel, muchas gracias, me queda muy claro. Sí, dime, Pablo. yo compré 2 libros muy buenos, son de pago porque los compré, pero son excelentes, que son de ediciones ENI en español, ¿ya? Se llama Visual Basic para Access, Visual Basic para Access, crea aplicaciones profesionales, que trae uno de los 2 libros, es ejercicio de soluciones, y el otro habla muy parecido a Chico Blas, que también lo tengo hace mucho tiempo, ese mismo PDF. Así que es una buena opción. Yo lo dejé las imágenes en el WhatsApp, ¿ya? Porque Ok. no sé cómo mostrarlo acá En el chat, en el chat, a ver ajá, si... en el chat lo puedes compartir, porque sí me lo mandaste a mí en privado.
De hecho, Emilio compartió este mismo manual que les mostré, está ahí en el chat, para que lo puedan, si hacen link, si le hacen clic en el link, fue lo que hice, aquí está el libro en la web, para que lo puedan descargar, bueno, si es que se puede descargar, la verdad no lo sé, y puedan empezar a estudiar con eso, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta o alguna? A ver, les voy a hacer una pregunta y me gustaría que me contestaran con sinceridad. ¿Por qué no usarían Access en sus proyectos? Les voy a dar tres opciones. Opción A, porque no sé usarlas. Opción B, porque no me gustan. Opción C, porque no sirven de nada. Me gustaría que la comunidad participara y así lo dijeran tal cual, honestamente, ¿Estás hablando de las clases o de Access? de las clases. ¿Alguien? Buenas noches, Samuel. Adelante, No adelante. sé si me escuchan. Desde Perú, Adelante. ¿Cómo te llamas? José. José, adelante, José. En la pregunta que hiciste hablaste de Access, no de las clases. Ah, perdón, discúlpame. De las clases en Access, quise decir. Gracias por corregirme. De las clases en Access. La pregunta Hola, fue. hola. No sé si se me escucha, Samuel, Pablo, de Argentina. Adelante, Pablo. Bueno, yo siempre soy de la misma opinión, me falta tiempo para practicar, pero desde hace bastante que te sirve para el tema de las clases, la verdad que te hace una programación ordenada, muy ordenada, y de la cual obviamente es reutilizable porque como alguien comentó hoy, si haces una clase de un calendario o de algo específico, simplemente con copiarlo a otra base de datos, adaptarla, cuesta minutos y ya tenés algo ya bien hecho. Y una vez vos explicaste en otra charla que dije, y este es un ejemplo, es que, por ejemplo, tal vez si uno va a hacer una aplicación para hacer una calculadora o algo chico, por así llamarlo, tal vez complicarse con una clase a lo mejor no es conveniente en ese caso. Pero bueno, para cualquier proyecto o juego más grande, las clases por supuesto que hacen que uno se vaya estructurando y tenga ciertas programaciones como por partes. Entonces las puede reutilizar y sirven para futuro. Nada más quería opinar eso. Está bien, Pablo. Muchas gracias. Sí, miren, la pregunta la vuelvo a repetir al público. ¿Por qué usar ¿por qué usar módulos de clase en mi aplicación? Ya les dije por qué. Ahora me gustaría escuchar que alguien dijera el por qué no las usa. Y les di tres opciones. Opción A, porque no sé usarlas. Opción B, porque es muy complejo de usarlas o muy complejo de implementar. Y opción C, porque no sirve usar clases. O sea, no da valor al proyecto. ¿Por qué dirían ustedes que no las usan? Por la Samuel, primera opción, la No, primera. ¿Ok? ¿Alguien dice la primera? yo digo la D, la D, la D. Otra opción que no colocaste, que es, en realidad es cuando tú llegas a un nivel que tienes tanto código hecho y cuando rehacer tu código. Yo estoy haciendo una nueva versión, yo tengo un software de venta de pasajes enorme, gigante, ¿ya? Tienen 50 millones de registros, se vende todo Chile. Y estoy ahora rehaciéndolo y tomé la decisión de volverlo a hacer en Access, en la interfaz. Y ahí sí estoy haciendo todo ordenado. Entonces, ¿por qué la opción D? Es cuando ya tengo algo implementado, es difícil rehacer tu código. Entonces, pero si tú empiezas de cero a hacer un nuevo sistema, como en mi caso,
Claramente ahora estoy haciendo todo como documentado, ordenado. ¿Por qué? Porque estoy dejándole en herencia a mis hijos y sobrinos que me están ayudando, metiendo en la programación, entonces no quiero que adivinen mi cabeza, sino que aprendan más conceptos. Entonces las clases, tú le enseñas una clase, en el caso de mi sobrino, y entienden todas las demás. Algo que Entonces, no así con los procedimientos funcionan, sueltas. ok, entonces esa opción D, ¿cuál sería? La opción D es, no la uso cuando ya tengo muchos documentos hechos de otra forma. O sea, cuando ya tengo un sistema totalmente creado y rehacerla. O Ah, sea, no ya. el refactoring que le llaman. No sé si Ah, me ok. entienden. Sí, sí, Pero sí. sí, pero si hay que empezar a hacerla, obviamente son necesarias. Sobre todo para un tema que faltó aquí en la charla fue eh, que las clases, que si tú las documentas, quedan perfectas. Ah, sí, por supuesto. Sí. Muy bien. ¿Alguien más quería comentar ahorita que habló Pablo? ¿Quién era? José, Sí, yo sí, José de Perú, yo sí usaría las clases si las supiera hacer, crear, ¿no? Sé que por lo que he escuchado en la charla, me parece que potenciaría muchísimo más las aplicaciones que desarrollo y mi único limitante sería el tiempo, ¿no? De aprender y todo, pero igual me parece que se podría ir implementando en paralelo con los desarrollos y así hasta lograr tener estas clases pues, y poder usarlas, ¿no? Porque al final es una cuestión de costo-beneficio. Así es. Invierto tiempo ahora, pero al final voy a ahorrarme ese tiempo cuando las empiece a utilizar, ¿no? Es correcto, porque como en el ejemplo que les mostré aquí, yo ya no tuve que romperme la cabeza para la clase de correo electrónico. Ya, ¿dónde lo dejé? Estaba por aquí. Ya no me acuerdo dónde lo dejé. Yo ya no me tuve que romper el código. Ah, está aquí. Ya no me tuve que romper el código porque ya estaba hecho. Ya no me tuve que romper la cabeza porque el código ya estaba hecho. Entonces, es una sabia inversión. Esa es la palabra. Es una sabia inversión. Entonces, es cierto que a veces, pues, no sabemos todo en la vida. Hay que ir aprendiendo, pero yo tengo la forma de pensar que nunca es tarde para aprender. Sin importar la edad que tengamos, sin importar la experiencia que tengamos, siempre hay que seguir aprendiendo, siempre hay que seguir estudiando, porque si no nos vamos a quedar rezagados. Entonces, sí, sí, José, qué bueno que lo ves así y te invito a que te unas a esta comunidad con más frecuencia para que también puedas salir beneficiado de las charlas que se dan todos los meses. ¿Alguien más iba a comentar ahorita que habló José? sí, sí, sí. Soy yo, Héctor. Héctor, Sí, de México. adelante. Este, sí, está muy interesante, la verdad que, bueno, ahí la parte que, bueno, no sé si lo darás en otra clase, pero también es muy bueno lo de las interfaces. Y bueno, yo no lo vi precisamente en BBA, pero lo he estado estudiando en otro lenguaje que es Java. Y, y me interesó tanto porque dije, bueno, esto también se puede aplicar en BBA, Sí, es que lo ese ya lo mismo. traigo un poquito más estudiado. Es lo mismo, Pero es lo mismo. ajá, pero lo único que no encontré es cómo hacer herencia, pero sin Ah, embargo puede lo, simular algo con las interfaces. lo que pasa, Héctor, es que Visual Basic 6 y Visual Basic for Application no es un lenguaje orientado a objetos y por lo tanto no soporta la herencia. Lamento informártelo, a mí también cuando me enteré me dolió hasta el alma, pero no se puede hacer herencia en Visual Basic. En visualbasic.net sí se puede, porque es un lenguaje orientado a objetos, pero en Visual Basic para aplicaciones no soporta la herencia. Sin embargo, en la suplantación de clases, la charla que di hace un mes, di un ejemplo de cómo simular la herencia. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Ulises, Octavio, Mateo, Rodolfo, Yancel. Si me escuchas ahora. Adelante, Octavio.
Hey, ¿cómo estás? Hoy muy interesante todo, muy buena la explicación. Cada vez que explicas se van abriendo, aclarando dudas y me gustó mucho la practicidad como lo dijiste ahora. Tengo una analogía. Una vez cuando era chiquillo quería aprender a tocar piano y mi mamá tenía una amiga que enseñaba clases, pero ella tenía una academia. Y le decía yo quiero aprender a cantar una canción tocar una canción que me guste. Y ella me decía, y yo nada más que enséñame a tocar esa canción, así, directamente en el piano. Y ahí era con notas y solfeo. Entonces me dicen, no, dice, no está bien que lo aprendas así porque lo vas a aprender mal y así te vas a acostumbrar a tocar mal. Y así no enseño yo, decía la maestra, y nunca me enseñó, ¿no? Pero así es a veces cuando uno aprende a programar de libros, de videos, de otros, de ejemplos, ¿no? Y uno aprende a veces las cosas a hacerlas de un modo autodidacta, como mencionaban ahorita, pero lo ideal es como ir a la escuela, tomar un curso, agarrarse de un buen libro, de buenos videos, de buenas enseñanzas y aprender uno solo, sí, ¿no? Pero muchas veces aprendemos mal y se nos hace cómodo hacerlo de esa manera y tenemos un mal hábito, ¿no? De seguir trabajando así y escalar cuesta. Entonces, como es un lenguaje y en un lenguaje pues todos hablamos, ¿no? Pero tristemente a veces el vocabulario hay que extenderlo, ¿no? Hay unas personas que tienen un vocabulario muy extenso y saben cómo expresarse y saben cómo manifestar sus ideas. Entonces así es más o menos cuando subes de nivel en un idioma, en inglés, en español, en francés, aprendes lo básico, decir hola, me llamo fulanito de tal, pero ya después empiezas a conocer la estructura de la gramática, a extender el vocabulario y es más o menos así como se maneja el lenguaje de BBA, ¿no? Cualquier lenguaje que empiezas con lo básico, pero pues después tienes que enriquecer tu vocabulario para expresar y conocer y que sepan pues que conoces el lenguaje y te puedas comunicar y puedas entender y que te entiendan y resolver y solucionar y todo eso. Entonces, es una analogía, yo creo que a veces pasa que uno programa de acuerdo a cómo aprendió y ya se volvió cómodo uno y ahí se queda y para aprender cosas nuevas cuesta, ¿no? Entonces dices, ya lo puedo hacer con lo que ya sé y funciona, entonces, pero uno puede hacer que las cosas funcionen mejor, como mencionaban, pero a veces el tiempo que un cliente, también mencionaban en la reunión anterior, que un cliente dice, no, pues lo quiero ya. Casi todos los clientes quieren el proyecto ya a bajo costo. Entonces, esto, si me pongo a hacerlo en clases, voy a tener que regalar mi tiempo o me va a llevar tiempo o no me va a salir el negocio o va a quedar mal. Entonces, es uno de los motivos, ¿no? Por lo que uno, en mi caso, ¿no? De que no se mete tanto a las clases porque el mal hábito de que uno ya sabe cómo hacerlo, lo ha venido haciendo y lo puede hacer más rápido y ahora, pero también al mismo tiempo lo que he venido haciendo y basado en lo que hiciste tú ahorita, yo conseguí por ahí una barra de progreso en clases y es la barra de progreso, nada más donde la necesito y la voy copiando y ya no la hago. Exacto, Entonces, exacto. esa barra de progreso me ha servido como analogía para lo que tú decías ahorita porque ya no la hago, solo la copio, la integro y la uso la barra de progreso en todas mis aplicaciones. Entonces ya me ahorro mucho tiempo, se ve bien mi programa y así como se hace la barra de progreso se pueden como la lista en el módulo que agregaste, ir, pero eso te llevó años de integrarlo, pues, o sea, es gradual todo, ¿no? Sí, claro. De hecho, me gustó mucho tu analogía. Muchas gracias, Octavio, porque sí tienes razón. Es excelente el ejemplo. Cuando aprendemos a programar en Visual Basic, estamos aprendiendo un nuevo lenguaje. Es el lenguaje máquina, por decirlo así. Y sí, también tienes razón en que necesitas tiempo para prepararte, estudiar y tener esa experiencia para poder crear nuevas clases, ¿no? Y determinar cuándo es cuando puedes entrar a programar ya en clases. Para eso, pues ahora sí que hay cursos, hay
diferentes libros, etcétera. Pero también podríamos ponernos de acuerdo para armar un curso. De hecho, la vez pasada me solicitaron curso y sí, ya tomé la decisión de que sí voy a impartir cursos para aquellos que quieran. Esos cursos obviamente van a tener un costo. Todos aquellos que quieran un curso, ya sea que los contacte yo o ellos me pueden contactar a mí al correo que aparece en la primera diapositiva de sam-tj tj1998 @hotmail.com, y voy a impartir curso de clases básico, intermedio y avanzado. Y obviamente cada curso va a tener un costo diferente y vamos a ver temas diferentes. Ya lo pensé en hacerlo así porque hay programadores que quieren iniciar en el mundo de las clases, pero ya hay otros programadores que ya las usan. Entonces, tenerlos ahí que vean los primeros pasos, pues obviamente va a ser aburrido, tedioso. Sin embargo, a lo mejor los programadores que ya manejan clases se van al curso intermedio y ya empiezan a ver cosas más interesantes. Y aquellos que ya tengan más experiencia y que crean que todavía les faltan algunos detalles que hemos visto a lo largo de todas las charlas que hemos impartido, a ellos ya obviamente serían ejemplos mucho más avanzados como simulación de herencia, interfaces, simulación de poliformismo, etcétera. Entonces, como se los comenté, quien quiera unirse al curso me contacta por correo electrónico y ya les doy más detalles. No sé si alguien más tenga algo más que aportar, que decir. ¿Aló? Sí, adelante. Samuel, sé que cómo se podría complementar lo que estás haciendo sobre este último videos. Hay un tema que se tocó hace un tiempo atrás, pero no se ha vuelto a tocar, que está bien actual, que es Access, pero con API REST. Yo creo que calza muy bien con clase, ¿ya? Así que es un tema que sería ideal que se tomara actualmente, porque, ¿por qué te refieres a esto? Porque muchos me preguntaron, tengo colegas que me dicen, Pablo, ¿por qué sigues con Access? Si básicamente usan la carcasa de Access, porque no usan ninguna tabla, ¿ya? SQL de fondo. Entonces, básicamente dije porque el tiempo de programación es infinitamente muy rápido para mí, porque tengo casi todo construido, ya domino muy bien la interfase, pero obviamente hay limitantes, ya que es, por ejemplo, acceso a internet y todo ese asunto. Entonces, como complementar cómo se lee API REST desde Access, o sea, tocar un tema bastante sólido, así como un tema en específico, eso como que hace como falta en el mundo. Sí, de hecho, sí, gracias, Pablo. De hecho, estoy implementando en el sistema ERP que manejo la facturación electrónica para México. Y aquí en México la facturación electrónica a fuerzas para que funcione es consumiendo servicios web de aquellos proveedores certificados por el gobierno de México que puedan timbrar de forma digital la cadena que yo les mande. La cadena me refiero al texto. Es decir, por citar un ejemplo, una factura o un recibo de nómina, lo transformo, puede ser en formato JSON o en formato XML, se manda a través de una API al partner, así se llama aquí en México, que es el proveedor autorizado por el gobierno. Ellos validan la información que les mandamos, RFC del remitente, destinatario, correos, etcétera, etcétera. Y una vez que validan o dan fe y legalidad que la factura no es apócrifa, que todo está bien, nos ponen un sello digital que es una cadena de texto encriptada y nos devuelven igual, puede ser en formato JSON o en formato XML,
texto. Y al final ese texto es el XML, es decir, es la factura electrónica firmada. Y una vez que nos devuelve el proveedor esa cadena ya timbrada, entonces ya nosotros la podemos vaciar en un PDF, la podemos guardar en base de datos, podemos hacer cuanto queramos. Entonces ya estoy implementando eso en mi ERP y en cuanto ya me quede funcionando, obviamente tengo que hacer pruebas, ya podría hacer una charla de cómo consumir servicios web desde Access. Ya ha habido otras charlas de esto, igual en el grupo de Access, pero tienes razón, ya fueron hace muchos años y la tecnología ha cambiado un poco, o mucho. Entonces, sí tenemos que tocar ese tema. Gracias, Pablo. ¿Alguien más que quiera hacer algún otro comentario? Antes de finalizar. Bueno, pues creo que no. Les quiero agradecer mucho que hayan estado. Si puedo, ¿lo alcanzo o no alcanzo? Sí, adelante, adelante. Como Víctor. nadie habló, yo quería dejar que alguien hablara, pero no hablaron, pues hablo yo. Ok. La pregunta es, cuando comencé con Access, dije, ya manejo mucho y sé mucho, pero luego ya vino Visual Basic y también se veía así como muy amplio, pero también está descontinuado. Entonces, la pregunta viene siendo, después de Visual Basic, ¿con eso abarcamos un buen rato o tenemos que brincar a Python, Java? Yo no quiero ser, como ya estoy viejo, tengo 50, ya no quiero estar aprendiendo tanto porque el tiempo se va y dependo de eso. Y de que aprenda, no voy a morir de hambre y no voy a poder cobrar. Entonces, pero la pregunta es si hay que brincar luego a Python, Java o sepa la bola, ¿a qué será conveniente brincar después? Mira, a mi punto de vista, salvo la mejor opinión de los demás, depende de cuál sea tu mercado. Porque, por ejemplo, si tú eres programador de escritorio y quieres saltar a la web, el cambio te va a ser difícil. Una vez te lo digo. Porque la web se maneja, no total, pero sí un 70% diferente al escritorio. Ahí tienes que aprender de servidores como MySQL, de Oracle, de SQL. Te tienes que definir por qué tipo de servidor de base de datos vas a ocupar, porque Access en la web no se usa. Luego tienes que aprender un nuevo lenguaje de programación. Y si no usas Access o Visual Basic for Application en escritorio, cuando te metas a la web, es como querer aprender chino mandarín. No vas a entender nada, pero lo que es nada. Te va a consumir mucho tiempo, alrededor de unos 3, 4 años más o menos, para que puedas empezar a dominar el lenguaje y puedas por tu propia cuenta empezar a hacer desarrollos web. Y te puedo repetir algo, ya encontré mi mercado, son los dueños de empresas familiares, yo les hago costos. Lo que yo hago con Excel y a mano, yo hago, no ocupo internet, no ocupo web, es únicamente para los dueños, costos, ellos quedan muy contentos, muy conformes, yo quedo a gusto y pues no requiero web, es únicamente para el dueño, para la computadora del dueño. Yo hago el estudio, le entrego el programa y él lo maneja únicamente en su computadora, nadie tiene acceso porque es privado, eso es como me estoy manejando. Okay. Pero con Visual Basic dije, bueno, puedo hacer un poquito más bonito, no tan plano, más automatizado, más tipo aplicación de teléfono, pero en la computadora del dueño, pues, pero más bonito y más eficiente. Entonces, yo como estoy contento, pero quiero ir adelante, pues con Visual Basic pensaba dejarlo así como que, ok, ya me entregó una cosa mejor, pero escuchando que ya también está como medio caducando, entonces, si mi enfoque son los dueños en su computadora, sus costos, ¿qué me sugieres? ¿O si me quedo con Visual Basic y si libro un buen rato? ¿O qué me sugieres? Pues mira, lo que te sugiero es que hagas una evaluación precisamente en base a lo que ya me comentaste y a lo mejor lo que te podría darle más potencia o power a tu tipo de desarrollo sería que usaras algo que se conoce como Power BI. Power BI es un software desarrollado por Microsoft. Este software te permite crear reportes
o dashboard, los famosos dashboard. Y ese programa te permite conectarte a las tablas de Access o a Excel y puedes hacer gráficas, puedes hacer cálculos, puedes hacer cosas súper geniales. Y esto te lo guarda como si fuera una página de internet, pero no tienes que publicarla. O sea, tú haces tu reporte en Power BI. Tú generas ahí tus cálculos, tus gráficas que se vean bien bonitas porque es para el dueño de la empresa. Y entonces esa página la guardas en una carpeta de una máquina y cuando le dices a Access que con un botón abra dicho reporte, es más, el reporte, fíjate bien, puedes crear un formulario en Access, le pones un control, se llama, ¿cómo se llama? Control de Internet Explorer o un web, control de navegación se llama. El control de navegación dentro del formulario y luego a ese control de navegación le pasas la ruta donde está tu página generada con Power BI, que es una página HTML. La carga en el formulario y no hombre, o sea, es otro nivel, es otro nivel, créemelo. O sea, ya con esa interfaz, imagínate que si el dueño pone el mouse encima de una barra, le puede dar porcentajes, estadísticas, puede hacer bastante funcional, pero más que funcional, profesional. Entonces, yo no te sugiero que tengas que hacer un cambio tan drástico de cambiar de lenguaje a uno de mucho más alto nivel, porque creo que te puede llevar más tiempo de lo que a ti te gustaría. Entonces el camino sería directamente a Power BI o si me tengo que meter a Visual Basic y alterno con Power BI. Entonces, ¿cuál sería el caminito? Yo te sugiero que, por ejemplo, si tú manejas, fuiste tú quien me dijo que no maneja mucho Visual Basic, ¿no? For Application. No, nomás lo copio y pego lo que ocupo. Ok. Yo te sugiero que, vamos a ponerlo así, tú dices, ya domino Access, pero no sé Visual Basic, entonces la verdad es que no lo dominas. Domina cierto porcentaje de Access, no sé, vamos a poner un 50%, porque ya sabes crear formularios, tablas, consultas, informes, macros, todo. Pero eso es un 40-50% del poder que tiene Access. Ok. Entonces, si te metes a investigar y a estudiar Visual Basic for Application, que es lo que estoy presentando aquí, vas a poder llegar a un 80%. Si ya que estás ahí, empiezas aprendes a hacer llamadas al APIs de Windows, vas a llegar a un 90%. Y luego si aprendes a referenciar Access como lo hice aquí en pantalla, que estoy agregando otra base de datos a mi proyecto, o mando a llamar la clase que puse aquí que se llama CDO, para poder enviar correos, y haces uso de todas estas librerías que ves aquí en pantalla, Screen Runtime, Script Regular, Windows Control, etcétera. Entonces ya estás dominando ahora sí Access. Okay. Y luego si a eso lo complementas con Power BI, tienes mercado para todavía un... ¿Para qué? Tienes mercado para un buen rato. Es decir, puedes seguir aportando tus servicios a muchas empresas. Oye, pues muchas gracias por el dato, la información y pues gracias, todo muy profesional. Estamos en contacto. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿No? Bueno. Sí. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, hola. Sí, adelante. Buenas tardes. Obed García, de Honduras. Recientemente empecé a utilizar Access por una nueva posición que lo requería. Y todo lo que han mencionado ustedes se queda corto a lo inmenso que me imagino yo que ha de ser este mundo de Access.
Y ahorita que mencionaba el tema de la reportería, me están solicitando, por ejemplo, de que cree en un archivo, un programa donde va ingresando información, que se vayan generando un dashboard en la misma aplicación de Access. Y a mi poco conocimiento y viendo las herramientas que hay en Access, yo me estoy tratando de hacerlo con unos gráficos y las consultas SQL que tenemos disponibles, ¿verdad? Y que Access tiene disponible. Pero, ¿qué tan? La pregunta que quiero hacer es, ¿qué es mejor? ¿Usar los gráficos, los charts que están en Access o hacer uso del Power BI? Ah, bueno, lo mejor usar Power BI. Eso no tiene discusión. Pero usar Power BI implica que tienes que aprender a usarlo, porque Power BI es a nivel empresarial. Eso significa que no es como Access, donde creas un formulario, arrastras una gráfica, le pones el origen de datos de una consulta y ya. No, Power BI tienes que darle un tratamiento. Power BI, al mismo tiempo que es muy profesional, tienes que decirle, ok, ¿de dónde voy a agarrar los datos? De este archivo o de esta base de datos. Ok, ¿cómo se llama la base de datos? Tal. ¿Qué tablas voy a ocupar? Esta y esta. Ah, ok, ¿y qué voy a hacer con esas tablas o con esas consultas? Porque si vas a usar Power BI para mostrar nada más una gráfica en base a una consulta, estás despreciando Power BI. Esa es la verdad. Entonces, lo mejor que puedes hacer es sacar lo que te está pidiendo ahorita la empresa, pues para que no te vayan a correr. O sea, sacas lo que te piden, pero yo te sugiero que empieces a investigar cómo usar Power BI. Power BI, si lo quieres manejar en entorno empresarial, tiene un costo. De hecho, Power BI es de paga, no es gratuito. Correcto, la empresa en la que laboro tiene licencia de Power BI. Adelante. Sí, ya he estado usando, ya lo habíamos usado Power BI con conexiones así externas a bases de datos DB2 de IBM y es muy bueno, la verdad. Pero sí, como menciona, es algo sencillo lo que me están pidiendo, entonces para implementar Power BI sería... Sí, Power BI, la idea de Power BI es para análisis casi inteligencia artificial, es decir, un análisis ya más profesional, más profundo, más robusto, donde quieres ver no solamente un resumen, sino quieres ver, ok, este resumen de ventas, por ejemplo, ventas totales, ok, de dónde salió, cuáles son los clientes, los primeros, el top 10 de clientes, quiénes son los mejores vendedores. O sea, Power BI está pensado para crear dashboard, para crear esos reportes muy sofisticados. Power BI no es para mostrar una gráfica de pie con una suma, ¿no? Y decir, pues en el último mes vendimos el 90% de productos. Perdón que lo diga, pero eso es algo muy sencillo. O sea, ahí estarías desperdiciando Power BI. Entonces, si te piden algo así resumido, donde, sabes que nada más quiero saber cuánto vendimos, pues hasta podrías exportarlo a Excel, se me ocurre. Y en Excel hacer un poquito, porque Excel sí tiene muy bonitas gráficas, tengo que reconocerlo. Podrías usar un botón en Access que exporte la información a una hoja de datos, una hoja de cálculo de a Excel. Y luego en otra hoja de cálculos ya pones tus gráficas, tus tablas dinámicas, tus filtros. Y sí se ve muy bonito, la verdad. Se ve muy bonito. Pero usar Access para base de datos, para explotar los datos. Y usar Excel como reporteador, nada más. Porque hay que recordar que Excel no es base de datos. Entonces, si es algo sencillo. Si es algo que ya lo van no sé, si es un reporte más ejecutivo, donde incluso lo van a presentar a miembros del consejo, a los clientes, lo van a presentar a los proveedores, o a lo mejor le van a incluso tomar un screenshot para mandarlo por correo, o sea, que sea más vistoso, entonces sí te recomendaría que fuera Power BI. Ok, perfecto, gracias. Estaba viendo incluso en el canal en YouTube que tiene un video acerca de eso, entonces vamos a echarle un ojo ahí a ver. Sí, adelante. Tenemos muchos Gracias. videos aquí en Sí. Access User Group.
¿Alguien más que quisiera compartir lo último? Adrián, ¿alguien más? Hola, buenas noches. Buenas noches, Adrián. Creo que gané. Ah, Bueno, no sé. Ulises. Adelante, Ulises. Hola. Pues nada más comentando, está bien toda la iniciativa de clases, pienso que es el camino para Access. De alguna manera todos los lenguajes de alto nivel están trabajando con clases y no nada más ahorita los llamados de alto nivel en estas fechas. Yo como experiencia te puedo decir que trabajaba yo hace muchos años con VisualFox Pro y trabajábamos todo con clases y con objetos. Toda la programación era orientada a objetos. De hecho, el decidir en desarrollar un aplicativo hace muchos años, en 1999, de decir, lo voy a desarrollar en VisualFox Pro o en Delphi, a desarrollarlo en Access, decidimos desarrollarlo en Access, obviamente sin clases, pero por la velocidad de desarrollo y lo terminamos en mucho menos tiempo. También escuchaba ahorita que decían que el futuro de Access, pues yo pienso que Access todavía tiene bastante tiempo para estar en el mercado, ya que, bueno, al menos yo desarrollo para muchos países, inclusive España, algunas aplicaciones que son de Estados Unidos y de Inglaterra. En la India se maneja mucho Access y en el caso de Centroamérica y Sudamérica también se maneja bastante Access y hay mucha gente que está aprendiendo. Yo creo que el futuro todavía va muy largo para Access. Por otro lado, también comentabas de dar clases o cursos de las mismas clases, perdón, valga la redundancia, de las clases visuales en Access, pues está bien. Yo creo que muchos nos uniríamos ahí a esa parte para poder, como dicen, tener una guía más adecuada en la formación. No tanto agarrar un manual, un video en YouTube. Yo creo que estaría mucho mejor con alguien como tú que ya tiene esa experiencia. Sí, gracias. Precisamente por eso me animé a aceptar la propuesta que hicieron, porque ya me lo habían propuesto varias veces. Y sí me animé para que de esa manera se siga fomentando tanto el uso de Access, también sigan participando en este canal de Access User Group, que el fundador es Juan Soto. A él hay que agradecerle que tuvo la iniciativa de fundar este grupo. Y bueno, a mí me nombró presidente de Latinoamérica. Hay diferentes presidentes, presidente de España, Juanjo, y hay otros presidentes de Estados Unidos, de Europa, etcétera. Pero sí considero que sí sería bueno e importante poder seguir fomentando esta cultura de Access. Y en el caso de las clases, es cierto, imagínate, Ulises, si de por sí ya programar en Access es rápido, ahora imagínate poder importar la funcionalidad de 2, 3, 4 o 5 clases y todavía ser más productivo. ¿Te imaginas la velocidad? Sí, claro, obviamente ahí cuando ya tienes tus objetos creados es mucho más rápido programar y integrar, hacer integración para diversos clientes, como comentaba hace rato una persona, ¿no? De que tiene diferentes clientes con requerimientos diversos, pero puedes integrar, ¿no? De todos lados y poder formar rápidamente una aplicación. Así En es. eso estoy de acuerdo y la verdad es que aunque este grupo de Access está muy bien para América Latina, obviamente hay muchos grupos, hay mucha gente en América Latina que está trabajando con Access malamente, pero sí hay mucho desarrollador, pero a final de cuentas se va desanimando en el camino. Yo en los foros donde estoy ayudo a todo mundo precisamente para que la gente pueda ir integrándose y pueda tener esa capacidad de utilizar Access a un nivel más alto. Y todo esto que hace este grupo, Juan Soto y todo eso, la verdad que está bien, porque también veo el de España o de repente veo el de Estados Unidos. Así es. Toda esta iniciativa es excelente. Sí. De hecho, fíjate que creo saber por qué se desaniman. Y creo que se desaniman porque cuando empiezan en el mundo de Access, muchos piensan que es un Excel más avanzado. Y pues no, la verdad es que no. Sí, es cierto, sí tienen esa idea. Esa idea, sí. Yo trabajo muchas aplicaciones
Creo que de Juan Soto tomé esa idea de que vas con un cliente y no le dices con qué vas a programar. Así es. Simplemente vas y le dices, yo te doy la solución. Y me ha funcionado bien ese principio de Juan Soto. Esa estrategia. Esa estrategia es muy buena. La realidad es que a mí sí me ha funcionado. Sí, de hecho a mí cuando me preguntan, porque ha habido clientes que me preguntan, sobre todo cuando me llaman al área de TI, ¿y en qué lo vas a desarrollar? Ya les digo, a ver, una pregunta. Cuando tú vas a comprar un carro, les preguntas qué usaron, metal, usaron lámina, ¿qué usaron? Y ya se ríen, ¿no? Dicen, pues no. Luego, cuando vas a comprar una computadora, les preguntas, oye, ¿usaste madera? ¿Usaste aluminio? ¿Qué usaste? Y pues se ríen también, dicen, pues no. Le digo, entonces, ¿para qué quieres que te diga qué usó, no? Lo que te debe de importar es que voy a dar la solución. Y de hecho les propongo, ¿quieres una solución cara o quieres una solución más o menos más económica? Me dicen que es caro. Ah, pues si quieres te pongo SQL con Visual.net o C Sharp, página web, móvil y todo lo que quieras. Ah, sí, eso es lo que quiero. Perfecto, 1,000,000 de pesos. Ay, no, es mucho. Ah, entonces quieres una solución más a tu medida. Sí. Ah, pues entonces te lo voy a desarrollar en Access, pero para ti no va a haber diferencia. Para ti como usuario final, tú no vas a darte cuenta si es Access o no es Access. Entonces, por lo menos por como programo, sí les queda claro que es una aplicación, no es un Excel, porque yo nunca entrego las aplicaciones como lo he visto tanto en muchos foros de internet, donde se ve las interribbon y se ve el panel de objetos y puedes tener acceso a los formularios y al código. No, yo cuando entrego una aplicación es una aplicación para usuario final donde puede hacer solo lo que yo le indico que puede hacer. Y cuando la comparo esa aplicación con Visual Basic.net, C Sharp, Java o la propia web, el propio usuario pues no distingue en qué fue desarrollado. Entonces, perdón, ¿iban a comentar algo? No, esto sí, no. Ah, perdón. Entonces, sí es importante que sigamos dándole ese empuje a Access y a la comunidad para que podamos seguir disfrutando, porque recuerden que Microsoft, el día que vea que Access ya no es redituable, estoy seguro que lo descontinúa, ¿eh? Entonces, si le demostramos a Microsoft que se sigue usando, que como desarrolladores seguimos dando soluciones con esta herramienta que nos hizo favor de comprar y seguir mejorando, vamos a tener Access por un buen rato. Muy bien. Y sobre todo, perdón, Samuel, es decir que, o yo es lo que pienso de manera personal, que mientras Windows tenga escritorio, pues van a seguir abriendo aplicaciones de escritorio. No Sí. todo es web, no todo el mundo quiere que sus recursos estén en la web. Y además, en lo personal, a mí me ha pasado, yo sé que todo el mundo dice que el metaverso y que la web es el futuro, pero yo he visto cómo cuando se va al internet, las empresas están a punto de quebrar, porque se va al internet y, oye, ¿cuánto nos deben? Pues es que estaba en el sistema. ¿Y qué, no puedes entrar? No. Oye, ¿a quién le debemos? No, pues quién sabe, porque no tengo acceso. Entonces, a mí me da risa, ¿no? Porque tanto que dicen web, y nada más se cae el internet y deja de funcionar todo por completo. Sí, claro. Entonces, creo yo que siempre es bueno que se tenga una alternativa. La web es buena, no digo que no, yo uso mucho web, uso muchas aplicaciones móviles como ustedes para la banca, el WhatsApp, etcétera, pero siempre es bueno tener un respaldo localmente por cualquier cosa que ocurra. No los quiero asustar ni mucho menos, pero imagínense que nos llegara a pasar como en Ucrania, que de un día para otro fue invadida y de un día para otro se quedaron sin internet. Imagínense qué les pasa a las empresas. Imagínense. Entonces hay que usar las analogías que nos da la vida para poder también convencer a los dueños de negocio
que está bien que se usen servicios web, pero está mejor tener respaldos físicos en las instalaciones. Es decir, que las empresas tengan acceso a su información y que no dependan de la web, sino que puedan tener acceso a su información. Muy bien, entonces, pues, si no hay ningún otro comentario, vamos a dar por finalizada la charla. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero creo que estuvo interesante los puntos. Y vuelvo a reiterarlo, Samuel Martínez, su servidor. Mis datos de contacto se los voy a presentar ahorita en pantalla. Mi correo electrónico está en la parte de abajo, samtj1998@hotmail.com. Y los que quieran inscribirse en los cursos que voy a impartir, mándenme un correo para que los tome en cuenta y nos pongamos de acuerdo. Les agradezco mucho su participación y que tengan bonita noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, Samuel. Buenas noches.